Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Claudia López lleva 2 meses en la alcaldía y en Bogotá por ahora se respira un nuevo aire. López arranca con índices de favorabilidad que no había tenido ningún alcalde desde que se hacen estas mediciones, al menos en la encuesta Gallup. El 67% de la gente la ve con buenos ojos, solo el 22% desaprueba por ahora de su gestión. Así empieza, pero en la temperamental Bogotá es difícil saber si la luna de miel va a durar mucho. Entre los temas inmediatos que han puesto a prueba el carácter de la alcaldesa, el más espinoso parece ser el de la protesta social. Claudia empezó inventándose la rueda con un protocolo frente a las protestas, con mamás, secretario de gobierno en la calle y símbolos que han durado poco. En solo 2 meses este protocolo parece ya olvidado y Claudia ha pasado al uso del ESMAD y a la denuncia de infiltraciones de grupos armados dentro de movimientos estudiantiles y dentro del movimiento también del paro nacional. Con más protestas planeadas para el próximo mes y Bogotá como epicentro de este movimiento del paro, este será un reto constante en el que aún estamos viendo una evolución de la alcaldesa. Sobre todo cuando dentro del movimiento del paro, movimiento del cual se declaró parte Claudia antes de posicionarse en la alcaldía, empieza a aparecer al menos un sector que quiere hacer exigencias directas a la administración de Bogotá. Con menos bombo que las protestas, avanza lentamente el mayor proyecto de infraestructura de la historia de Bogotá. Si las protestas son el meollo inmediato, el metro es la prueba máxima para esta administración. Algo de ruido hicieron denuncias un poco acomodadas de Germán Vargas Lleras, que se acordó muy tarde que no le gustaba el proyecto de metro que hizo el alcalde Peñalosa, que ganó con su apoyo, y el de su partido Cambio Radical. Pero finalmente será el metro el que determine si esto que comienza como una luna de miel termina con una Claudia presidenciable o con una exalcaldesa olvidable. Aquí arranca Zona Franca. Hoy en Zona Franca hablamos de Bogotá, de estos 2 meses de alcaldía. Tenemos daticos de encuestas, tenemos temas por todos lados, tenemos mucha expectativa. Vamos a ver cómo salen las cosas. Me acompaña esta noche Juana Afanador, socióloga, es experta en infraestructura y territorio, escribió como coautora Metro Elevado, un nuevo Reficar. Y tenía algo más, ¿o no? Un nuevo Reficar. Odebrecht. Odebrecht. Pegajoso el título. Hace parte de la veeduría ciudadana del Metro de Bogotá, que son ciudadanos que se organizan para fregar y mirar y... No, para hacerle seguimiento al proyecto del metro. Está muy bien. Gracias por venir, Juana. Gracias a usted, Daniel. Allá de verde, el concejal Diego Cancino, el filósofo más famoso que ha salido del departamento de la Universidad Nacional. Fue secretario privado de Antanas Mocus, trabajó con Ángela María Robledo y ahora tiene vuelo propio, el cancinismo. Diego, un gusto tenerlo por acá. Profesor Pacheco, mil gracias por la invitación, mil gracias por ese reconocimiento y mil gracias por intensificar la democracia deliberativa desde la ironía y el humor agudo. No había tanta ironía ahí, Cancino. José David Castellanos fue concejal de Cambio Radical hasta que con Carlos Fernando Galán, su jefe amigo, político... aliado. Ya no hay jefes políticos. No, ya eso. Usted también fue edil de Teusaquillo. 2 periodos, sí. Hoy es, ¿qué? Me imagino que consultor, semidesempleado. Sí, estoy haciendo unas asesorías en empresas privadas. ¿Qué más? Bien, ¿cómo va Tiempo todo? sin verlo por acá. Lo mismo, Juana, Diego, Manolito, un placer verlos. Manuel Salazar es el hombre más enterado de lo que pasa en Bogotá. Es periodista, es el director de La Movida en El Minuto de Dios. Un gusto siempre contar con sus datos, Manuel. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación y estar con este panel tan interesante, ¿vea? Pinta bueno. El doctor Cancino, a Juana, que no la conocía personalmente. No los conocíamos, un gusto. Juana, Un gusto. famosa por haber descubierto que Enrique Peñalosa nunca tuvo un doctorado. Nunca. Mire que ese descubrimiento, bueno, el codescubridor de eso, Carlos Carrillo, Sí. Fíjese dónde está hoy. Sí, quién sabe hasta Concejal dónde de puedo Bogotá. llegar yo. ¿Dónde ¿Quién está? sabe hasta dónde puede llegar usted? Sí. A ver, yo entro con los datos de la Gallup. La Gallup siempre nos da datos chéveres porque es de la encuesta que se ha hecho de manera seguida por más tiempo en Colombia, desde el año 2000. Claudia está así.
Ahí viene Claudia. Y tengo solamente las dos últimas mediciones de Peñalosa para que nos acordemos y cómo fue el salto. O sea, Peñalosa, que no terminó tan mal como estuvo en algún momento, tenía una desaprobación de 60 a 60 y pico y una aprobación de 30. Claudia voltea esa ecuación y aumenta la distancia, tiene una aprobación de 67%, una desaprobación de 22%. Si lo comparamos con cómo han arrancado los últimos 3 alcaldes, creo que hice aquí la comparación, vamos a ver que Claudia López es la persona que arranca mejor desde que se hace esta medición. De hecho, yo la miré desde el año 2000 y Claudia López estaba muy bien. 67-22, Peñalosa arrancó 35-55, no sabemos cómo ganó esa alcaldía, con la ayuda del ex partido de José de Castellanos. 35-55, Petro arrancó más positivo que negativo, pero igual ahí muy cerca. Samuel Moreno, ahí hay una cantidad de gente, todos los que no saben no responden en esa encuesta, no sabían, no respondían que iba a ser un ampón, y así está. que era alcalde. Y en la de Lucho Garzón fue 69. Fue más alta. Sí, no, ha sido la más alta, Lucho Pero fue debe ser en otra encuestadora de pronto. No. Es que cuando empieza, él sale con 53. ¿Pero él entra en enero? Él entra en enero, sí. Ok. Porque el único que no entró en enero en su época fue Mocus, que entró en junio en la primera alcaldía. Ah, ok. Manuel, usted... bueno, pero antes de eso dame el dato de Gallup. Esto parece bien para Claudia, sin embargo la gente no está del todo contenta de cómo van las cosas en la ciudad, ¿no? Entonces, yo hablaba de la temperamental Bogotá, sigue siendo temperamental, y todavía hay una cantidad de gente que desaprueba, le preguntan, ¿han mejorado o empeorado las cosas en Bogotá? Todavía un 60% dice que están peor que mejor. ¿Usted cómo lee estos datos de inicio, Manuel? No, sabe que a mí me llama mucho la atención. Yo creo que aquí hay una tendencia a darle como un compás de espera a la alcaldesa, porque si uno mira el 67% es más o menos la votación de Galán y la votación de ella. Y uno diría que es de pronto la centro izquierda y el centro derecha los que están sosteniendo esa... digamos, los que votaron por Morris y los que votaron por Miguel. No, yo creo que los que votaron por Morris están en ese 30 y pico, porque son más cercanos a Gustavo Petro. Yo creo que ese mundo de Gustavo Petro le está haciendo bien en este momento, digo yo, a Claudia López, esa oposición, porque le está ayudando a que los otros la apoyen más. Ok. Creo yo, no sé. ¿Ideas de cómo arranca Pues esto? yo creo que acá hay 3 cosas que me parece importante. Y es que sí genera mucha esperanza que sea la primera mujer la que esté gobernando esta ciudad y que haya una apuesta de hacer una Bogotá feminizada, con una apuesta por los derechos humanos de las mujeres, de la economía del cuidado. La otra cosa es que fíjese que la primera acción que hace Claudia, o de las primeras, es salir a la calle a Soacha, a escuchar. Y yo creo que esas 2 cosas son fundamentales, porque está escuchando y porque está yendo a Soacha. El alcalde anterior, que vimos las tendencias que son contradictorias a las de Claudia. Soacha, que no es Bogotá, ¿cierto? Exacto, pero es un borde fundamental. Pero quiero decir que los retos de seguridad más importantes de Bogotá los tenemos en el borde entre Soacha y Bogotá. Y uno de los puntos críticos en movilidad están entre Soacha y Bogotá. Sí. Y lo que estamos apostándole es por primera vez pensar la Bogotá región. Es decir, cómo vamos a reconocer las codependencias entre Bogotá y Cundinamarca y Soacha. Y Claudia dejó claro, Soacha no es un hueso. Soacha se escucha y se construye con ella. ¿Se refiere usted a lo que había dicho Peñalosa, a la frase de Peñalosa? Hágale. Yo creo que hay una cosa, y es que los 2 primeros meses son los meses de readaptación. O sea, de adaptarse. Los votantes están contentos, están tranquilos, no están tampoco muy actualizados de lo que está pasando, acaban de votar, no quieren seguir hablando del tema. Entonces es una percepción que casi siempre es positiva. Y es normal que sea una percepción positiva. Sería muy raro, como pasó con Peñalosa, que fuera muy negativa, y eso sería un pésimo presagio para Bogotá. Entonces yo creo que estas encuestas hay que esperar, ¿no? También hay que ¿Usted tener... dónde está? ¿Yo dónde estoy? No estoy. ¿Usted aprueba o desaprueba? En ciertos temas apruebo y en ciertos temas desapruebo completamente. Por ejemplo, el metro desapruebo completamente. Ajá. Pero en los temas ambientales creo que ha habido un planteamiento interesante.
y que hizo ciertos compromisos que espero que vaya a cumplir esta alcaldía. José David. Es un tema, estoy de acuerdo con Juana, los 100 primeros días es como cuando a uno le da el suegro la oportunidad de que uno se presente. Como y que hay que la darle vaina confianza. Exacto, que entre Pero fíjese confianza. que esa no se la dieron ni a Gustavo Petro, Sí, no importa, pero ni todo el a mundo está Enrique muy Peñalosa. calmado. O sea, La hay una tendencia, profesor percepción Castellano, sí es calmado. diferente, ¿no? Pero- Sí, pero y por otro lado, es un tema de habilidades y atributos de la personalidad. Peñalosa tenía pésima comunicación, Claudia es muy hábil comunicando. Sí. Sabe ponerle titulares, sabe enfocar el tema, sabe desarrollar las cosas, a pesar de que la ciudad, como usted lo vio, lo mostró en la encuesta, está empeorando. Sí. En la percepción, y eso construye percepciones e imaginarios en la ciudadanía. Entonces dice, sí, está difícil la vaina, pero en el tema de comunicación ella lo hace muy bien, es muy hábil. Entonces eso construye Unos galanistas percepciones muy generosos al arranque comunicación. de... No, No, pero- ya vamos calentando. Ya Pero vamos. yo he visto también muchos del Centro Democrático. Ayer hablaba con un concejal y decía, no, hay que... Papo Amin decía, a mí me encanta Claudia, me está gustando mucho lo que está pasando. Yo digo que es el compás de espera que se le da a todo mandatario y hasta ahora ella comunica bien. Hoy presentó el plan de desarrollo Sí. y yo estuve leyendo un rato, leyendo y leyendo. No va a decir que usted ya se leyó el plan de desarrollo, porque me coge a mí. No, Nos deja muy mal. No, nadie, no. Aquí quedamos el resto. No, nadie, sino que me leí, entrevisté a la secretaria de Planeación y me parece que donde hace mucho énfasis, que sé que le va a gustar de pronto mucho a la gente, es en lo social y en lo ambiental. Un nuevo pacto social y ambiental. Tremendo titular. Sí, el título está buenísimo. Pero no solo es un titular. Y eso construye encierra una percepciones cantidad de e cosas. imaginarios. Pero porque un pacto es una promesa y hacer un pacto no es que yo voy a pasar mi plan de desarrollo y ustedes aprueben. Un pacto se tiene que construir. Entre y ahí todos. hay entre todos. Ahí Pero vendrán las dificultades. le digo yo que para que no se apruebe es muy difícil. A ver, yo me devuelvo al reto inmediato, tal vez ahorita volvemos Sí, sobre sí, claro. el plan de desarrollo. Estoy bien en enfocar, les parece, y lo pongo a discusión, el tema de la protesta social fue Sí. lo que le midió el Sí. aceite a Claudia. Sí. Y a ver, y esta es la primera versión con las mamitas. Ahí va. Estamos acompañados además por las madres gestoras de paz que nos acompañan aquí en primera fila. Son madres tanto de marchantes como de miembros de nuestra fuerza pública. Madres de hijos e hijas, ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, que como cualquier madre espera que su hijo salga de casa bien y retorne bien. Y de las mamitas pasamos a increpar directamente a los estudiantes que no hacen nada, dice ella, frente a la infiltración de elementos radicales y armados en la protesta social. ¿Eso es lo que tú llamas estudiante? ¿Ese eres tú, Julián? Tú te tapas la cara, rompes los andenes y los tiras desde un 7º piso a ver si agredes a alguien. Yo creo que con los No, señalamientos. eso no es un Saludando mi señalamiento, nombre. eso es una prueba, lo estoy mostrando en un video, porque yo no escojo ver lo que quiero ver y no ver lo que no quiero ver. Hay que tener un mismo rasero. Solo han sido 2 meses. Y ya hay 2 Claudias, lo cual, no sé, es señal de adaptación. ¿Qué pasó con todos los símbolos que parecían tan mocusianos, Cancino? Yo creo que ahí hay 2 cosas. Una, el tema de regulación social me parece potente, pero la manera en que se haga hay que pensarlo muy bien. La acción de las mamás puede ser, digamos, criticable bajo algunas perspectivas feministas que aminoriza a los estudiantes, pero la idea de hacer regulación social me parece que es potente. Pero Ahora, todavía hay, ¿el escuadrón de mamás existe todavía o no? pues se ha reducido, pero sigue ahí, digamos, los gestores. es que y se ha todo. reducido? Pero la discusión no es de las mamás o no, y no hay que trivializar el asunto. pero- Yo creo que la discusión de fondo acá son 2. Una, las personas que usan pasamontañas y son violentas, pues hay que judicializarlas, hay que detectarlas. Muchas son infiltradas del ELN o de otras fuerzas paramilitares o de la misma policía o de los mismos militares, y eso es inadmisible y la violencia ahí hay que rechazarla. Pero hay una cosa que hay que aclarar, aquí no se puede estigmatizar en general a los encapuchados ni a los estudiantes y es muy delicado. ¿Cómo hacer hacía? eso. Los encapuchados, sí. A los encapuchados no violentos yo diría que no,
¿Por qué? Porque hay muchas personas que usan pasamontañas porque los gases los afectan o porque, como ha dicho la misma policía en derechos de petición que nos respondieron, que hay infiltraciones de policías para detectar a los jóvenes. Y ya sabemos lo que ha hecho las policías y el ESMAD frente a eso. Estigmatizar la protesta me parece que no es. Y lo segundo, Claudia termino lo está con haciendo. esto. Lo está haciendo. Y lo segundo, termino quiero con esto que me responderle. parece muy importante. Hay una cosa que tenemos que dejar clara. La violencia de los estudiantes hay que rechazarla, pero no se puede equiparar a la violencia del ESMAD o de los militares o de la policía, porque la policía tiene la responsabilidad de defender la ley, de defender los derechos humanos, y el ESMAD y la policía no lo están Espérese, haciendo. porque usted va para allá mismo, usted va para el otro lado, hágale. No, yo creo que sin lugar a dudas las posturas o el anuncio que le hizo Claudia López a los estudiantes es un anuncio en parte sensato y objetivo de lo que está pasando hoy con las marchas. Y es que las marchas y los bloqueos los están provocando unos pocos. A veces los estudiantes no aprueban ese tipo de acciones, pero tampoco se pueden ser validadores de ese tipo de procesos. Y eso también es lo que está pasando. Ahora, eso me causa mucha curiosidad, porque en campaña ella decía absolutamente todo lo contrario. Ella decía que no iba a tocar las marchas, que iba a respetar a la comunidad estudiantil y a toda la autonomía universitaria. Pero en este video que acabamos de ver, lo que hizo fue atacar la autonomía universitaria y lo que hizo el Comité de Derechos Humanos de la Universidad Distrital. Entonces uno en esto dice, hay dos Claudias. Una Claudia buena, con las madres, protocolos, vamos a construir, y hay otra Claudia que termina, digamos, direccionando y también construyendo unos imaginarios subjetivos sobre lo que son las marchas Yo creo que hay estudiantiles. una sola Claudia y es la Claudia que quiere ser presidenta de la Exacto. República. Pero profesor Castellanos, una cosa muy pequeña, y es, Sí, no yo creo corre. que frente a la Comisión de Derechos Humanos, yo estoy de acuerdo con usted, no se critica, porque hay que legitimarlo. Pero también lo que dijo Claudia, que fue muy clara, es el ESMAD y la policía no tocan un solo pie en las universidades. Y eso es respetar la Juana. autonomía universitaria. En ese mismo video lo dijo. Hay un punto que a mí me pareció que simbólicamente fue muy fuerte, y el de las mamás con sus carteles regañando, ¿no? Entonces es una forma de infantilizar la protesta, infantilizar a los jóvenes, infantilizar a los estudiantes, y eso demuestra que no están leyendo, que el distrito y la alcaldesa no están leyendo la realidad social de este grupo y de este campo, que son los estudiantes. Los estudiantes perdieron hace unos meses a uno de ellos, ¿no? El ESMAD, murió Dylan Cruz, lo asesinaron. Entonces esto también causa una fuerza y una serie de preguntas. Pero un momento, hay y un de- radicalismo violento, recurrente, Hay algunos encapuchados que son violentos, que son radicales, y que se necesita saber quiénes son y por qué no están bajo control. Usted entra a una universidad, Daniel, y no me diga que está lleno de capuchos una universidad. Siempre son una minoría que atacan hasta a sus propios compañeros en las marchas. Las acciones Por violentas favor. llegan a ser Yo- el 10%, son mínimas. Mira, pero yo creo que además ella se equivoca en el primer lanzamiento de los protocolos. Primero porque lo presenta como un nuevo protocolo y no era tal. Ese existía desde Gustavo Petro, desde el Exacto. 2015. Era un protocolo que existía. Uno ve el debate que hicieron los concejales, el doctor Cancino y el doctor Carrillo, que fue muy interesante en la manera como se enfrentaba la fuerza pública a los manifestantes y cómo estaban llevando una cantidad de gente que de pronto no tenía nada que ver con la protesta, que eso se veía. Ahora bien, ella llegó en el primer discurso del primer protocolo, habla de las madres. Y eran supuestamente del distrito, ¿no? Eran pagadas por el distrito. Y después digo, no. Eso nosotros no estamos pagando, no tenemos nada que ver en eso. las madres se desaparecieron. Sí, las madres se desaparecieron. Entonces yo creo que ahí puede haber un doble discurso, ¿cierto? Pero yo veo que ella, frente a lo que pasó en la universidad, tuvo un discurso de carácter, me parece. ¿Usted cree que ella entendió la lectura, entendió que no estaba leyendo bien la cosa y cambió y viró? Yo creo que es que, como diría un amigo suyo, pues, muy estúpido el que no cambia. El riesgo de tener... Al expresidente Juan Manuel Santos, pues no amigo, pero creo que era imbécil lo que decía. Algo así, yo no me acuerdo bien. No niegue a sus amigos. Pero, Entonces no va a negar a Cancino. Daniel, el riesgo de ser hábil en comunicación y de tener titulares Sí. es que a la hora de materializar no lo pueda cumplir. Y eso es lo que está pasando. Seguimos hablando de lo que pasa en Bogotá, de la alcaldesa Claudia López, la protesta, metro, todo lo demás, después de comerciales.
Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de Bogotá, de política capitalina. Detrás de esta discusión alrededor de la protesta social, los enfrentamientos y retos que ha tenido la alcaldesa, tal vez hay política detrás. En la silla vacía, Carlos Hernández lo leyó, Manuel, escribió hace poco cómo dentro del movimiento del paro nacional hay un sector que empieza a discutir si hace un pliego de peticiones directamente a la administración de Bogotá, o sea, le van a hacer paro a Claudia. Después de su rifirrafe con el estudiante, esto trinó UNES, que es una de las dos mayores plataformas estudiantiles, sobre todo una que tiene una afinidad mayor con la Colombia Humana, de Gustavo Petro, quien ha sido un fuerte opositor de la alcaldesa. Dicen UNES, mientras Claudia López sataniza la labor de los defensores de derechos humanos e insinúa de manera arbitraria y descarada una complicidad entre líderes estudiantiles y encapuchados, la ONU le exige al Estado colombiano reestructurar contundentemente el ESMAD. A ver, por debajo de eso, ¿hay una pelea política? ¿Se está armando una pelea política entre sectores de la Colombia Humana dentro del paro y Claudia López? Pues yo creería que sí. Yo creería que hay militancia de la Colombia Humana muy firme en muchas organizaciones con todo el derecho de defender sus garantías educacionales, de trabajo, etcétera, y que manifiestan que este tipo de acciones obviamente va en contra de lo que ellos esperan de una alcaldía mayor. Entonces yo estoy seguro que sí. Y no me diga que FECODE pues no es apolítico. O sea, todas las entidades de marcha tienen muchas tendencias y tintes políticos. ¿Y no vio el trino de Holman Morris hoy? Sí. Estoy con los estudiantes, debiendo a los estudiantes, claro. Claro. Pero FECODE está con el Moir, ¿o no? FECODE Normalmente. Normalmente sí. ¿Sabe que le digo Son una diferentes cosa? tendencias. Yo publiqué un video hace unos días, pero no publiqué la primera parte porque no me cabía. Yo todavía no sé manejar eso. Soy medio brutico para manejar las redes. Pero para Chivas de Bogotá, sigan a Marcelo Salazar. Si quisiera aprender entonces. Sí. Pero ¿sabe qué pasó? En la primera parte de ese video, los de FECODE, la gente que está de FECODE reunida ahí, le echa de todo a Moir y le dice que no pueden seguir mandando y que están haciendo, mejor dicho, rechazando el movimiento al Moir, sí. a Robledo, a Manuel Sí. Sarmiento, y a lo último ya empiezan a hablar de que van a desconocer a Claudia. Ese Exacto. mismo movimiento de FECODE. Viene gran día de paro en marzo, ¿cierto? Plantee lo que usted ve aquí adelante, de qué hay que estar pendiente en esta discusión que va a seguir evolucionando, Juan. Yo creo que este segundo acto del paro, si se puede llamar así, va a ser un segundo acto que va a ser mucho más tranquilo, que va a estar menos concurrido, digamos, que los del año pasado, para empezar. Pero queda una pregunta muy interesante frente al ESMAD y frente al uso desproporcional de la fuerza. O sea, hay un evento que pasó en estas últimas semanas, y es que hubo una pequeña manifestación feminista programada en el Parque Nacional y llegó el ESMAD a dispersar 30 mujeres. Entonces, así sea poco concurrida esta jornada de paro, así Transmilenio siga marchando, así se manifieste por el andén, como muchas veces ha dicho la alcaldesa y otras personas del Partido Verde. Si cualquier persona se baja del andén, ¿le van a mandar el ESMAD? La pregunta, ¿o se va a respetar el derecho a la manifestación? ¿Usted quiere cerrar ahí? Yo quisiera decir tres cosas muy breves. ¿Por qué siempre tres, Diego? Por eso, con una que diga... Yo creo que la discusión todos de estamos fondo... aquí a una. No, pero todas han tomado el tiempo. Todas han tomado el tiempo y todas. Una. Tenemos derecho al tiempo. No, mire, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que Petro vino a Bogotá a dinamitar Bogotá en este momento, a dinamitar un balín, y le está haciendo mucho daño a Bogotá. Pero por otro lado no se puede infantilizar a los estudiantes, como decía Juana. Es decir, no todos los estudiantes están o con Petro o con el Moir o con los otros, y en ese sentido lo que hay que decir es asumir con madurez lo que dicen los estudiantes. Y hay una discusión de fondo que tenemos que dar, que no se puede desviar la discusión acá, y es el ESMAD. El ESMAD está haciendo prácticas sistemáticas de violaciones graves a los derechos humanos. Es que el año pasado las detenciones arbitrarias fueron inmensas. Tenemos testimonios de acoso sexual
sexual, de que Y de hecho la cogieron a una personería dijo que en estudiante. esta administración se estaban subreportando las capturas y las detenciones de la Entonces policía. se subreportan, pero además no se dice dónde están los estudiantes y eso es desaparición forzada. Aquí hay que replantear Bueno, un y momentico. según la desaparición forzada, según la definición del derecho internacional, Daniel, dicen, si a ti te preguntan dónde está el detenido, legítima o ilegítimamente tienes que responder. Tenemos 2 testimonios donde el estudiante estaba ahí y le dicen a la Pero mamá para que no quede estaba. en el aire, Cancino, ¿usted conoce de algún caso en el que haya habido una desaparición Tenemos forzada? 3 casos testimonios. ¿Pero las que los personas ya publicamos. aparecieron? Ya aparecieron, pero la desaparición Estuvieron forzada desaparecidas. se define en que si no te responden y estás ahí, se define según Ok. el derecho En internacional. la protesta del 21 de Hay que enero, replantear el SMAT y Me una muevo. policía antimotines no puede agredir de esta manera a los Me derechos humanos muevo, como me lo está muevo haciendo. con lo que me muevo de tema, a lo que no se está moviendo y de lo que no hablamos y deberíamos siempre estar pendientes de aquí hasta que se construya, o sea, por ahí en 10 años, el metro de Bogotá. Mi tema preferido. Su tema preferido. Yo hoy decía- dijo la alcaldesa que en 10 años y que el primer pasajero se sube en 8 años. Yo quedé aterrado porque pensé que eran 6 o 5. Pues no, a ver, ¿qué dijo Peñalosa? ¿Qué, cuánto y cuándo? Dame los datos del metro. Entonces, aquí que tanta cosa pasa, nos olvidamos. Entonces, esto se lo ganó un consorcio que se llama Transmimetro, conformado por una compañía china que tiene la mayoría, China Harbor Engineering Company Limited. Van a llegar muchos chinos a Bogotá, ¿cierto? ¿No vio la primera reunión con tapabocas? Quizás el principal virus de Bogotá frente a los chinos no va a ser el coronavirus ese, Coronavirus. sino esas empresas del Cuando metro. el 2025 prometió el alcalde saliente que se iba a hacer el primer viaje, ya está hablando Claudia López del 2030. 2028. 28, 8 años. ¿Cuántos son 16 billones de pesos inicialmente? Eso es compra de predios, operación. Y el consorcio va a operar por 20 años, va a poner los trenes y va a usufructuar el metro de Bogotá por 20 años, ¿cierto? Yo decía que este es el gran reto de la alcaldía de Claudia. ¿Usted está de acuerdo? O sea, Claro, cuando ¿cómo no? salga, uno se va a acordar de qué pasó con el metro. ¿Qué pasó con el metro? Sí, cuando salga. Pero hoy me pareció preocupante cuando le preguntaron a ella sobre el metro, cuando llega y dice, no, en 8 años se montará el primer pasajero. Y yo entendía que era en el 2024, 2025. Entonces creo yo que como que en la cuestión del metro no están diciendo la verdad. O sea, Me da la impresión en Peñalosa este ya momento. puso la primera piedra y para la segunda, ¿cuánto más se van a demorar? Usted que está aquí súper empapada. Como decía Cancino, yo creo que el botín realmente de Bogotá es el metro. Y el botín que puede estallar en cualquier momento es el metro de Bogotá, su construcción y todo el proceso. O sea, si uno se sienta a revisar el contrato del metro, los estudios, ciertos estudios no están listos y no estuvieron listos para el momento de la licitación, lo que es muy grave. Pero se sabía, ¿o no? Entonces se hizo una licitación en la que no se necesitaban estudios de detalle, ¿cierto? No, estamos de acuerdo, pero no había estudios previos que debían estar para la licitación, no estaban del todo listos, que son ¿Según parte quién? de los estudios de geotecnia y de suelos. Nosotros como Veeduría Metro presentamos un derecho de petición preguntándole a la empresa Metro por esos estudios y nos dijo que los iba a hacer el consorcio en esta fase. Ajá. Eso quiere decir que para la licitación esos estudios no estaban listos y eso genera una serie de no previstos dentro del contrato en los que entran cosas como por ejemplo las intersecciones que no están resueltas. Entonces imagínese, en Bogotá no están resueltas las intersecciones y entonces eso puede empezar a generar una serie de sobrecostos Pero venga, enormes. Juana, ¿y ahorita en qué estamos? Están entonces los chinos haciendo, supuestamente, Ahorita los estudios de detalle van a empezar. para los cuales tienen que contratar a una compañía, A una ¿cierto? compañía, exacto. Tienen que terminar la compra de predios, porque Sí. no todos los predios están comprados y hay grandes problemas con la ciudadanía en la zona de la Caracas. Pero eso lo tiene que poner el distrito, lo de los predios. Claro, el distrito es el que compra los predios. Ok. El distrito tiene que entregar los estudios de redes, que tampoco los ha entregado porque yo no puedo empezar a construir y a diseñar sin saber por dónde están pasando los servicios públicos de la ciudad. Pero estaba donde yo tenía entendido hubo traslado de redes el año pasado. Empezó, ya. empezó, Entonces, pero ¿cómo no hacen está, eso? no está completo. ¿Sin estudios? Sin estudios. Entonces eso ya empieza a crear sí me una causa serie mucha curiosidad. de Bueno, pero de ahora usted se va a inquietudes volver graves. curioso como Germán Vargas. Póngame a Vargas, que si no fuera Vargas, es que Germán Vargas eligió a Enrique Peñalosa, se quedó callado Se durante quejó, 4 años por El el último metro.
años se acordó que tenía que... Y se acordó hace cuándo esta columna es de hace 2-3 semanas. En la selección de la empresa contratista hubo un equipo improvisado y de cuestionada experiencia, dice Vargas. ¿Será cierto que la consultora colombiana tenía conocimiento detallado de la licitación del metro para tener en su equipo? A esa época la doctora Rojas usó información privilegiada, ahí estaba en una de las compañías que participó de la licitación. Eso tal vez lo denunció también, creo que ustedes tal vez, ¿es cierto? Lo de Rojas. Lo de Alexandra Rojas. Eso no lo denunciamos nosotros. Ah, no, fue Gustavo Eso Petro. fue Petro. Fue Petro y Petro fue el que Goldman denunció. Morris. Y dice finalmente la empresa china, China Harbor Company, está metida en otra licitación aquí en Colombia de metro. Es la constructora de una carretera en Santa Fe de Antioquia, pero el avance real de la obra es tan solo del 14% luego de 4 años de firmado el contrato. Se termina preguntando él cómo van a hacer el metro si no han podido hacer una carretera que ni siquiera es doble calzada. Esa última de la carretera, más es de las carreteras que él dejó contratadas, ¿no? Es de las 4G de él, que a mí fue lo que me pareció más curioso. Hágale esto de su partido. Ah, no, su Expartido. Ya. Eso igual, eso hay que se tiene que recordar al menos 2 años. Obvio, Eso de no, como cambiarse. 30. Pero venga. La duración de la construcción yo del creo metro. varias cosas. Vea, sin lugar a dudas el metro es una obra de mucha complejidad, de grandes dificultades. A mí, yo cuando veo la columna de Vargas, yo digo, bueno, esto lo sabe en un café en el GON o cómo es el tema, cómo prueba uno tantas cosas y por qué no lo dijo antes. Sí. Si era tan arriesgado, porque él antes también había criticado otras cosas de Peñalosa en el año 2018 y 2019. Entonces, eso me pareció muy curioso. Lo segundo, digamos, uno tiene que ser también objetivo en esa materia y decir, bueno, esta empresa tiene experiencia o no en temas de metro. Pues yo averigüé cuando fui concejal y ellos han hecho más de 1000 kilómetros en metros en diferentes partes del mundo. Sí. Es una empresa muy sólida. ¿Usted apoyó el metro? En diferentes procesos. Desde cuando fue concejal de Bogotá. Yo apoyé la construcción, yo apoyé las vigencias futuras porque creo que era difícil hacer el metro subterráneo, pero también creo que tenemos que ser un poco objetivos en qué avances puede hacer esta constructora y darle la oportunidad de que la vaina empiece. ¿Sí? Porque todo lo que está hablando acá es especulación. Pero sigo con ustedes, antes me voy a la pausa. Ustedes ahí fueron como 2 o 3. No, fue uno, que usted estaba criticando uno a Cancino. No, a la pausa. Seguimos hablando de Bogotá, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de Bogotá, veníamos hablando del metro. Cancino. Pues mire, yo creo que hay que poner una alerta enorme y un ojo al metro impresionante. O sea, debe haber un sistema de veedurías muy fuerte, porque mire, la principal empresa, que no sé pronunciar, pero es Harbor Engineering Company. China Harbor Engineering Company. Muy bien. En Filipinas, el Banco Mundial la inhabilitó por prácticas fraudulentas. En Responda Sri Lanka, Zuccoli. la empresa desarrolló un proyecto sin estudios con un préstamo del gobierno chino que luego no pudo pagar. En Guinea Ecuatorial, sobornaron a uno de los hijos del presidente para ganar el contrato. En China, por otro lado, la otra empresa, Metro Company Limited, un ciudadano denunció en internet que la constructora estaba empleando cables de menor calidad al reglementar en sus obras. Y esto es gravísimo, porque la otra empresa, que es Changundo Brasil Equipamientos a Servicios, en Georgia tienen una suspensión a la casa matriz en China y a los 730 empresas afiliadas por malas conductas durante el proceso de adquisición de un contrato de construcción de carreteras. Está suspendida, eso fue en julio de 2019 por 9 meses. Pero Entonces, Diego, acá hay una cantidad de prácticas anteriores que uno dice hay fraude. pero esto del espejo retrovisor, creo que ya pasamos esta etapa, ¿no? Porque ya la licitación se otorgó. a mí me parece más importante las Y entonces, veedurías que perdóneme, ahora. Manolito, que no he terminado, y es, bueno, es está un bien. tema de Va en la inducción. primera. Y es, si usted tiene estas sospechas tan graves, pues usted tiene que tener un sistema de veedurías muy fuerte. Y segundo, hay una empresa superpoderosa que es la empresa superpoderosa del metro. Esa empresa superpoderosa puede hacer la renovación urbana. En donde renovaron la gerencia del mismo gerente que tenía Andrés Enrique Escobar, Peñalosa, Andrés ¿de Escobar. dónde viene? Viene de Constructoras Planificadas S.A.,
que era la mano derecha de Sarmiento Angulo, que hizo la ciudadela Sarmiento Angulo, y después paso a ser el gerente de renovación urbana al frente de mi universidad, del Greco, del Salitre y del CAN, y quería construir sí, ahí. Entonces, Andrés Escobar, ¿Y eso qué viniendo de tiene de malo? Sarmiento Angulo, Suéltela. no podrá tener muchos No, intereses pero no hay que Manolito, ser subjetivo. en No, renovación yo urbana. creo, mire, yo conocí No, al eso no hay que doctor ser Andrés subjetivo. Escobar por allá en el Pero año 94, jefe de planeación de el doctor Jaime Castro, después fue gerente de Metrovivienda, y yo por lo menos no le conocí hasta ahora el primer escándalo a él. Sí. En eso no se No, lo estamos de reconocí. acuerdo. Y también, Pero sí pero genera Diego, una sospechas. persona, o sea, entonces todos los que trabajan en las empresas de Sarmiento Angulo son que Sí, no Pero puede profesor ser- Castellanos, es solo una cosa. por eso. Es solo a mí una me parece pregunta que y uno es la puede siguiente. construir juicios de valor. No, pero genera dudas En que el sea de perfil la y empresa la de experiencia Sarmiento que tiene Angulo una persona, me y parece después en que- la empresa de me parece renovación que no es urbana responsable. quiera privatizar No, en no. la renovación urbana los terrenos de nuestra universidad. Yo a Andrés el no lo Greco, el conozco, Salitre yo a Andrés no lo conozco, y Diego, el pero- CAN al frente pero de la empresa de tampoco- Sarmiento Angulo. Son ah, coincidencias que yo pongo. Pero, a ver, pero un momentico, pero yo los veo mirando para atrás a una Sí. cosa que No, es un eso es hecho lo que yo digo, cumplido. hay que mirar Sí, hacia de acuerdo. adelante. Por eso decía, yo No, creo lo que hay que hacer es veedurías. la misma alcaldesa, ojo, la misma alcaldesa cuando posesiona a Andrés dice, es que él es el responsable. Y yo quiero que haya un responsable y lo deja como Y tiene que responsable. responder. Exactamente. Yo Pero creo hay es que una- ponerle los ojos es a una que jugada uno no política sabe. Y inteligente, ya que pero- Escobar aceptó en esa famosa entrevista Sí. que la curva de aprendizaje del metro era tan alta y él se había demorado tanto, pues dejarlo cuando ya está llegando a la cúspide. Yo creo que ahí hay un punto fundamental y es que no solo empresa Metro, pero movilidad quedó en mano de peñalosistas y eso lo tenemos que tener muy claro. Y que aquí lo que ha pasado con el proceso del metro, que Andrés Escobar, pues los últimos 4 años dejó, es que hay primero rastros de colusión, alerta por sobrecostos que puede haber en cualquier momento por la falta de Todos los ciertos metros tienen estudios. sobrecostos, ¿no? Todos tienen sobrecostos, Ok. pero espérate cuando tú Pero- empiezas a hacer una obra Sí, y es de que- poder hacer unos diseños y no tienes los elementos para hacer una oferta real que se aproxime Pero al Juan, costo, póngameles puedes tener más la sobrecostos. mirada hacia adelante, ya que usted está en esa veeduría, Sí, porque Diego dice de hay que acuerdo. hacer veeduría, pues claro, señor, Totalmente. lleva 2 meses, yo sé que estamos empezando, pero pues No, ahí tengo hay una que propuesta. hacerla, Vamos no a hacer para atrás. pantallas Por de eso rendición hablo- de cuentas en tiempo real. ¿Cuál Vamos es a la aplicar veeduría? una O sea, ¿de aplicación. qué tenemos que estar pendientes? Primero, sobrecostos y toda la alerta financiera, seguir de primera mano la compra de los predios, cómo va, qué está pasando cómo realmente, va? cómo van avanzando. Han avanzado, la compra de predios ha avanzado, no está completa. Ok. No está completa y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro es... ¿Cómo va lo de los estudios de detalle? ¿Ya se sabe quién los va a hacer? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe quiénes van a hacer y por ahora van a entregar los estudios de geotecnia y de suelos, están por entregarlos próximamente. Ok. Eso también tuve acceso a esa ¿Otro información. hito en el futuro importante? La concertación con la ciudadanía en este proceso, porque este proceso del metro también es un proceso de revitalización urbana. Y uno no puede revitalizar un espacio urbano, porque un espacio pasando por encima de la comunidad de la gente, porque es un espacio social. Entonces la gente no simplemente se pueden hacer procesos de gentrificación, donde yo expropio, compro y usted verá qué hace. No, tengo que incluir a la comunidad. la foto mencionada, la reunión que tuvo la empresa china con Es los una maravilla. representantes del metro. Algo huele mal. Eso está muy A ver, folclórico. entonces, como no se ven, el que está en el centro es el Andrés señor Escobar. Andrés Escobar. Y no tengo ni idea de quién es nadie más en esa reunión. Ahí hay 2 personas que parecen ser de China Harbor De China Engineering. Harbor, sí. Y ya. ¿Y por qué el Mítica esa tapabocas? foto, por prevención. Por lo del coronavirus. Pero alguien te estaba enfermo. o sea, lo que han pero dicho los creo que habían expertos. llegado Por si alguien hacía poco. tosía. Bueno, tosía, eso. antes de irme a la pausa y ya que estamos en fotos, un tuitero que se llama, ya les digo cómo se llama, lo dice Angélica Casallas, le puso color a las fotos de Sadi González. Me parece que este es todo un nuevo ícono de la fotografía en nuestra ciudad. Ahí va Enredados. A ver. Nos enredamos con un trabajo muy bonito que hizo el usuario de Twitter Leo Ortiz a partir de las fotografías del bogotazo de Sadi González. Les añadió digitalmente color y ojo porque estas son fotografías del bogotazo y así es como seguramente muchos lo vieron en ese momento. Algunas de las fotos son, por ejemplo, esta emblemática foto de unos cuerpos sin reclamar en el cementerio central. Los manifestantes pasando junto al tradicional edificio Bengoechea, una calle que se conserva intacta en la actualidad.
Más de lo que ocurrió esa noche del 9 de abril de 1948 en las calles y en algunos sitios de la capital. Algunas manifestaciones y algunas fotografías de Jorge Eliezer Gaitán. Y por supuesto la emblemática foto de Juan Roa Sierra en ese cajón rodeado de gente después de haber recibido toda clase de torturas. De verdad es un archivo invaluable de nuestra capital, de nuestra Bogotá, de ese momento histórico para el país. Nosotros nos vemos la próxima semana con más Enredadas. Búsquenlo, está en Twitter. Leo Ortiz le dio nuevo color a las fotografías de Sadi González. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de Bogotá, hablamos ya del metro, hablamos de las manifestaciones. ¿De qué más hablamos? Cuente de cuál es la comidilla esta noche en la política bogotana. ¿Qué va a pasar el próximo domingo con el Contralor y la Personera? Todo parece indicar que el Contralor se va y asume la doctora Anaime. La segunda. Anaime. Todo el mundo dice que hay algo más que querer sacar al Contralor. ¿Qué hay qué? No, porque dicen que... Quieren dejarlo un ratico. Lo quieren dejar un ratico ¿Y para por qué será? De pronto era porque estaba en alguna investigación. A ver, estas son unas discusiones eso sí, que pasan por debajo de la ciudadanía, pero que son importantes. El Contralor de Bogotá y las Contralorías distritales y locales son de las figuras más problemáticas en Colombia para la lucha contra la corrupción. Son supuestamente quienes deben vigilar alcaldes y gobernadores, pero son escogidos por las corporaciones públicas de las gobernaciones y de las alcaldías, que generalmente son favorables a los alcaldes que tienen los puestos para entregar. Además, ¿sabe qué? Van a tener que cambiar el sistema de elección, o por lo menos el periodo, porque es que va a seguir presentándose este problema si no lo hace. 4 años se presenta. Entonces, y esta es una prueba sobre todo muy exigente para el Partido Verde, que se ha fundado y ha elevado las banderas de la anticorrupción con tanto éxito electoral, y ahora llega al gobierno. Pues yo creo que las contralorías tienen una función fundamental y es respetar los recursos públicos. Pero tradicionalmente, en muchos casos, pues se ha dedicado o a chantajear o a presionar si no hay favores políticos y demás, y abusan del poder. Y eso es gravísimo, porque frente a los recursos públicos, pues no se respeta a la ciudad. Y yo de alguna manera estoy de acuerdo, la forma de elección puede ser perversa, porque entonces yo te elijo y tú me pagas. Sí. Y entonces se paga con favores y con un clientelismo infinito. ¿Cuál es la gran apuesta que nosotros tenemos? Y por eso la coalición tiene que ser sin favores y pensando en el bien público de la ciudad. Hacer una coalición, pero una coalición para poner un contralor o una contralora admirable que respete los recursos públicos y que sea independiente. O sea, que no esté ni con Claudia ni con los otros. ¿Y usted cómo ha visto esa promesa? ¿Hay mucha hoja de vida, mucho favor, mucho puesto para amigo de campaña? Hay 176. Me lo imagino. Candidatos para la Contraloría y 465 para la Personería. No, pues imagínese. No, es para enorme. las alcaldías locales hubo 2.700. Pero pasaron muchos 93, descalificados, ¿no? Muchos Muchos eso no sí, pasaron el ahí examen. la Nacional sí, perdóname, pero El no gran ha sido reto que claro. tenemos es que no Sí. sea una fuerza de chantaje y que no quede en manos de personas que pongan gente de manera Hablemos de otros chismes de Bogotá. La Venga, Contraloría y la Personería. ¿usted quién le está hablando al oído a Claudia López en estos comienzos de la alcaldía? Uy, ni idea. ¿Idea? ¿Sabes Hay que casi? preguntarle. ¿Quién le estaba hablando al oído a Acá, Claudia sí. López? No, yo ahí guardo independencia, ¿Pero no me he qué? Pues metido. debe ser el y no secretario sé. de gobierno, ¿no? ¿Quién le está hablando al oído a Claudia López? Luis Ernesto, Angélica. Andrés Escobar también, yo Angélica. creo que le habla al oído. ¿Angélica Lozano? Obvio. Obvio, ¿No? pues. Claro, eso sí es evidente. Están O sea, viviendo en la Por misma lo casa. menos haciendo Pues el digo yo, desayuno. uno de que habla en la casa con las Haciendo cosas. Tienen que hablar, ¿no? ¿Quién le está hablando al oído a Claudia López? ¿A alguien así sorprendente que usted le haya parecido que toma nueva relevancia o que no se veía por ahí? No, yo no he visto, no he detectado. Es que es tan difícil hablar con Claudia. Es muy difícil. Para mí ha sido impresionantemente difícil. Le he pedido entrevista desde el 27 de octubre hasta hoy. No he podido. No, y claro, Galán antes sería otra cosa. en campaña Seríamos de la era ciudadanía. chévere, pero ahora lo he hecho y algunos secretarios son igualitos. ¿Cuáles? Entonces, Uno salió una fotografía.
¿El durmiendo. dormilón? Sí. Ah, el de cultura. el de Ahora, Botero. Daniel, hay Nicolás un personaje Botero. que mencionó Juana que me parece muy interesante, me parece que técnicamente es muy sólido, que sabe de movilidad, que sabe de infraestructura y es Dimitri. Y Dimitri, pues está asesorando y Le le habla al canta a oído. Claudia, y yo creo que le habla al oído, y me parece muy bien que Dimitri le esté. es el- Dimitri Sarinovis fue. Sí, el que era el director de la ANI, pero ahorita Sí. no es el de movilidad, sino es No, el de... ahorita no tiene No, ningún- ahorita no, está no, él estaba en el empalme. está en la- ¿Sabe quién? No, la ¿Sabe quién comisión también sigue. creo? La comisión de alto nivel de seguimiento Y del él está metro, ahí. ella anunció que está ahí. Yo veo- Comisión que no sabemos si ha hecho algo o no, porque la concejal Susana Muhammad pidió el informe y en un derecho de petición y se saltaron esa pregunta de quiénes hacían parte de la comisión, ¿Sabe qué quién? hacían y dónde estaba el ¿Sabe, informe. sabe quién creo yo? Guillermo Cuellar, que creo que le maneja las comunicaciones, lo está haciendo muy bien, porque creo que esos videos Muy bien, y esa No, pues es que de manera, Peñalosa, Claudia. esa manera de Peñalosa. comunicar Peñalosa, Claudia que es era como- impresionante. Venga, manera de a ver, y comunicarse. estas cosas a Peñalosa, veces no a tan ver, significantes que hacen titulares, dame lo de los transmiverdes, que ahora le quieren No, poner no. un nuevo color a los transmigenios eléctricos. A mí eso A sí mí me me dijeron parece que era la propuesta ambiental de Y entonces de esta que los administración. amarillos sean los que usan diésel y los verdes fluorescentes, los cero emisiones, los que son a gas o eventualmente eléctricos. Es para que Es combinen esta con una Cancino. movida maestra del Partido Es Verde. pura Se copiaron de semiótica, mensajes. es pura semiología y es la propuesta ambiental de esta administración. Lo trató de hacer, Me dijeron. recuerde usted que lo trató de hacer el señor Petro en su gobierno, presentó un proyecto de Ponerles acuerdo la cara de él no, a los cambiarle transmilenios. el nombre a Transmilenio. Ah. En esa época era solo cambiarle, seguían los mismos buses, pero cambiarle el nombre por Metrobuses, que era original. Claro. Esto es, cámbienle el rojo por el verde, porque el rojo es recordativo del señor Peñalosa. No, lamentable. ¿No? ¿Por qué? ¿A usted le gusta Cancino? Yo creo que la propuesta semiológica, como decía el profesor Castellano, sin fregar, debe tener un sentido profundo, es decir, debe cambiar los hábitos, debe cambiar las actitudes. Y digamos, si es solo pintar, pues no tiene mucho Sí, pero sentido. póngale Pero un colores de sentido otros partidos también. muy Le fuerte. pone solo del verde, hermano. Póngale Vamos a rojo, proponer que pongan azul. Los dos rojos, suelte Hasta- alguito. Morado, Yo creo que Me fui. el problema de Transmilenio no está en el color. Color arcoíris. Muchas Ya, gracias por venir esta noche. Muchas gracias por estar acá. A Claro, ustedes sí, muchas claro. gracias. Que está variado. Gracias, Daniel, Oiga, por la para el invitación. viernes Gracias, también Nos profesor vemos Pacheco. la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.